La humanidad hizo un tratado de paz con extraterrestres en secreto. No resultó como esperábamos. Mi historia comienza hace varios años, cuando era una estrella emergente en los mecanismos del gobierno federal y planeaba una carrera dentro del establishment político de Washington, D.C. Sin embargo, esto no sucedió, ya que recibí lo que en ese momento pensé que era una mejor oferta. Aunque parezca increíble, la oportunidad laboral que me llevó a mi situación actual comenzó de forma típicamente clandestina. Me contactó un individuo de alto rango, pero prácticamente anónimo, vestido de negro, que decía trabajar para una agencia clandestina interesada en contratarme para una misión especial que no solo ayudaría a mi país, sino a toda la humanidad. Sonaba tan ridículo que casi me río en la cara del hombre, pero noté su expresión seria y supuse que no reaccionaría bien a las burlas. Además, debo admitir que me intrigó su misteriosa oferta. La oportunidad que se me había presentado parecía demasiado buena para ser verdad, y pensé que aceptar este puesto inusual podría impulsar mi carrera a cotas inauditas. Así que acepté su oferta y emprendí un camino sin retorno. Si hubiera sabido toda la verdad, entonces le habría mandado al infierno a la gente, pero no lo hice, y aquí estoy. 6 meses después, completé un programa de entrenamiento intensivo y asistí a una serie de sesiones informativas extraordinarias que cambiaron todo lo que creía saber sobre nuestro mundo y el universo en general. Antes creía que nosotros, los seres humanos, estábamos en la cima de la cadena alimentaria, pero ahora sé que no es así. Me resulta difícil precisar el momento exacto en que me falló el coraje y me di cuenta de que ya no tenía control sobre mi situación. No fue cuando me trasladaron en un avión de transporte militar a una base secreta en las Islas Salomón, donde recibí mi último informe sobre esta misión altamente clasificada. Claro, estaba nervioso cuando me sujetaron a mi asiento a bordo del vehículo de pruebas orbitales experimental X-37C, el mejor del inventario de la Fuerza Espacial de EEUU. Creo que me mantuve bastante bien durante nuestro lanzamiento a órbita, ya que me uní al pequeño grupo de humanos que han viajado al espacio, aunque la cifra real es mucho mayor de lo que la mayoría cree. Pensé en la trascendencia del evento y de mi misión, a la vez que me daba cuenta de que pocos sabrían en qué nos habíamos embarcado. Solo un grupo selecto en las altas esferas del gobierno estadounidense conocía mi misión, y el lanzamiento del X-37 era un secreto altamente clasificado. Nuestros rivales en China y Rusia estarían observando de cerca, por supuesto, pero sus gobiernos habían sido informados y apoyaban nuestra operación. En este asunto, al menos, todas las naciones del mundo estaban de acuerdo. Si el lanzamiento a órbita no fuese suficientemente aterrador, nuestra aproximación a la nave alienígena fue verdaderamente aterradora. Vimos la imagen en pantalla, la de una enorme nave espacial con forma de cigarro, capaz de viajes interestelares, que eclipsaba a nuestra propia pequeña nave y estaba equipada con armamento de alta tecnología que superaba nuestros sueños más descabellados. Nuestro pequeño X-37 era insignificante y patético en comparación. Parecía nada más que una canoa primitiva remando hacia un poderoso acorazado. Entonces comprendí que nuestros anfitriones alienígenas podrían fácilmente destruir nuestra pequeña nave con solo pulsar un botón. Pero, ¿por qué destruirían una misión diplomática desarmada? Bueno, la respuesta es que simplemente está en su naturaleza ser crueles y violentos, y esto se hará evidente a medida que continúe mi relato. Creo que mis nervios finalmente se desvanecieron después de completar el complejo procedimiento de atraque y abordar la nave alienígena, pasando por el invasivo y exhaustivo proceso de escaneo antes de que nos permitieran entrar. Recuerdo vívidamente estar sentado en la zona de espera, una celda lúgubre y oscura de metal frío, mientras esperábamos a descubrir nuestro destino. Mi único compañero era el capitán Henderson, un veterano curtido de las fuerzas especiales, un tipo duro como nadie. Henderson fue el encargado de ser mi guardaespaldas durante esta peligrosa misión. Nuestros anfitriones alienígenas no nos permitieron llevar armas a bordo de su nave, pero Henderson me aseguró que era un experto en combate cuerpo a cuerpo y que, por lo tanto,
Podría protegerme si las cosas se complicaban. Sin embargo, yo no estaba tan seguro. Mientras estábamos sentados en la celda a oscuras, no pude evitar notar cómo Henderson sudaba copiosamente mientras luchaba por contener el miedo. Tenía buenas razones para tener miedo, al igual que yo. Quizás hayas oído hablar de la raza alienígena con la que me encargaron negociar. Su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra, y han sido capaces de viajar interestelarmente durante miles de años, habiendo visitado la Tierra por primera vez hace al menos 5 siglos. Nunca había visto uno en persona, pero su descripción física era aterradora. Una raza reptiliana de escamas rojas, con ojos fríos y depredadores, y dientes y garras afilados capaces de desgarrar la carne humana sin necesidad de sus armas avanzadas. Además, son una especie cruel y guerrera que visita nuestro planeta en secreto con un único propósito: encontrar víctimas para sus juegos de tortura y cacerías sádicas. Quienes desconocen sus orígenes simplemente los llaman reptilianos o hombres lagarto. Sin embargo, desconocen la historia completa, ya que los gobiernos globales han ocultado la verdad a sus pueblos durante décadas. Los reptilianos son, en realidad, el imperio de los Astri, una especie interestelar militarista del sistema estelar Trappist, uno que libró una guerra sangrienta contra sus vecinos durante milenios antes de que un nuevo orden galáctico estableciera una paz inestable para mantener a raya a los Astri y a otros agresores. Pero el imperio no se adaptó bien a este nuevo orden pacífico, por lo que buscó alternativas para satisfacer sus impulsos violentos, buscando planetas atrasados y no contactados como el nuestro, donde pudieran continuar matando con relativa impunidad, lejos de los ojos vigilantes de la Confederación Galáctica. Y aquí es donde entro yo. Verán, nuestros gobiernos globales han sido cómplices de las atrocidades de los Astri durante décadas. Sin medios para combatir su tecnología enormemente superior, hemos permitido que los Astri secuestren, torturen y asesinen a miles de nuestros ciudadanos cada año. En Estados Unidos, simplemente ignoramos estos secuestros, que inevitablemente ocurren en zonas aisladas, y quienes se llevan a las personas que se llevan suelen ser personas a las que no se echa de menos, personas sin hogar, drogadictos o simplemente personas sin familia ni amigos. En otros países, los regímenes totalitarios aprovechan la oportunidad para donar víctimas a los Astri como una forma de tributo, enviándoles prisioneros, disidentes políticos y los llamados indeseables, mientras utilizan cínicamente la oportunidad para matar 2 pájaros de un tiro. Esta ha sido la situación durante demasiado tiempo, ya que los líderes mundiales han tratado de justificar su colusión secreta con los asesinos en masa Astri, creyendo que el sacrificio de incontables miles es necesario para el bien común, y porque temen las consecuencias de negar a los esclavistas extraterrestres, sabiendo muy bien que los Astri podrían devastar la superficie de la Tierra con su armamento espacial. Pero las cosas han cambiado últimamente, y por eso me enviaron a esta peligrosa pero crucial misión diplomática. Por primera vez en nuestra historia, teníamos una carta de triunfo contra los Astri, y los que mandan en la Tierra decidieron usarla. Así que, potencialmente, tenía el futuro de la humanidad sobre mis hombros. ¡Qué gran presión! Pero, mientras estaba sentado en esa sala de espera, solo esperaba que los Astri no incumplieran su promesa de permitirnos una audiencia, y en lugar de eso, simplemente nos arrojaran a los 2 fuera de la esclusa de aire, dejándonos morir en el frío vacío del espacio. Casi salté de mi piel cuando escuché que los altavoces ocultos cobraron vida y una voz mecánica nos habló en un inglés casi perfecto. Representantes del planeta Tierra. El proceso de revisión ha finalizado y se les permite abordar el SS Glory of the Empire. Crucen la puerta y avancen por el pasillo hasta la celda de pasajeros. Una vez que estén seguros y contenidos, continuaremos el viaje hacia nuestro destino final. Con eso, una puerta previamente invisible en la pared de acero frente a nosotros se abrió, revelando un pasillo tenue y poco acogedor que conducía a otra puerta al final. Experimenté un momento de miedo y temor, incapaz de mantenerme en pie y caminar hasta que el capitán Henderson me levantó silenciosamente
y prácticamente me obligó a pasar por la puerta. Mientras lo hacía, me susurró con severidad al oído: «Nos están vigilando. No les muestres debilidad a esos cabrones, o nos destruirán». Sus duras palabras me provocaron un escalofrío, pero sabía que tenía razón. Mis extensos informes sobre la cultura y la psicología de los Astri dejaban pocas dudas. Toda nuestra información apuntaba a que los Astri carecían de empatía y piedad, al menos hacia nuestra raza humana. Ciertamente, creían en su propia versión del darwinismo social, una ideología extrema que afirmaba que solo los fuertes sobrevivirían en un universo despiadado y que las especies más débiles debían ser aplastadas, esclavizadas o destruidas. Intenté controlar el miedo mientras avanzaba tembloroso, siguiendo a Henderson por el oscuro y monótono pasillo de frío acero, sin apenas contenerme de un salto cuando la esclusa de aire del otro extremo se abrió para revelar lo que la IA de la nave había descrito, desconcertantemente, como la celda de pasajeros. Al entrar con cautela, vimos una habitación similar a la que acabábamos de dejar, fría, oscura, monótona y hostil, aunque vimos 2 sillas tipo cabina que parecían diseñadas para el cuerpo humano. Me sorprendió, ya que nos habían dicho que no esperáramos hospitalidad alguna de nuestros anfitriones alienígenas, ya que los Astri nos consideraban una especie inferior y, desde luego, no iguales a ellos. Sin embargo, tenía muchas sospechas, temiendo que fuera una trampa. Mirando al severo capitán Henderson, pensé en preguntarle qué opinaba, pero entonces recordé que nuestros anfitriones casi seguramente observaban y escuchaban todo lo que decíamos y hacíamos, así que decidí no hacerlo. Henderson tomó asiento sin decir palabra, abrochándose el cinturón con rapidez y eficiencia para el viaje espacial que le esperaba. Seguí su ejemplo, observándolo atentamente mientras repetía sus acciones para abrocharme el cinturón. No entendía cómo Henderson sabía qué hacer y cómo se mantenía tan tranquilo y seguro en esas circunstancias. Supuse que era el entrenamiento que estaba haciendo efecto al adaptarse rápidamente a este entorno alienígena. Ojalá tuviera su confianza, pero lo que nos esperaba me daba un miedo terrible. Los expertos de la NASA y la Fuerza Aérea nos habían advertido que haríamos un viaje que duraría meses, o incluso años, en uno de nuestros cohetes en tan solo unas horas. Desconocíamos poco la tecnología del Astri, y la mayoría de nuestras suposiciones sobre su nave espacial se basaban solo en teoría. En aquel momento, se suponía que Henderson y yo viajaríamos más lejos que cualquier forma de vida terrestre, y que estaríamos sometidos a una fuerza G que ningún ser humano había experimentado antes. Desconocían si nuestros cuerpos sobrevivirían al viaje, y tuvimos que tomar con cautela las garantías que nos habían dado los Astri sobre nuestra seguridad física. Así que, imagínense el miedo que sentí cuando los motores de la nave se activaron y fuimos propulsados por el espacio a una velocidad tremenda. Imaginen mi sorpresa y alivio al descubrir que nuestro viaje no solo era viable, sino también relativamente cómodo, no peor que mi tiempo a bordo del X-37 que nos transportó a la órbita. El vuelo a las profundidades de nuestro sistema solar duró apenas 3 horas y sentí que mi confianza crecía al darme cuenta de que superaríamos esta etapa del viaje. Quizás los Astri eran sinceros al querer negociar, me dije. Quizás finalmente nos estaban otorgando el respeto que creíamos merecer. Eso es lo que pensé, pero ahora sé que me había dejado llevar por una falsa sensación de seguridad. Recuerdo el momento en que llegamos a nuestro destino. La nave aminoró la marcha al abrirse una pantalla en la pared del fondo de nuestra celda, revelando una escena impresionante. Ante nosotros estaba Júpiter, el majestuoso gigante gaseoso y el planeta más grande de nuestro sistema solar. Miré por la portilla con asombro y estupefacción, admirando las gloriosas bandas atmosféricas del poderoso planeta y la famosa Gran Mancha Roja, una enorme tormenta anticiclónica que había asolado el planeta durante siglos, y era lo suficientemente grande en dimensiones como para tragarse la Tierra varias veces. Me quedé hipnotizado por la belleza de Júpiter
y me sentí muy honrado al saber que era uno de los primeros seres humanos en observar el planeta a simple vista. La nave alienígena descendió por la órbita de Júpiter, acelerando hacia la luna gris y rocosa que reconocí como Europa. Al acercarnos a la luna, divisé una grotesca estructura artificial semienterrada en su superficie rocosa, un conjunto de fortificaciones de acero y poderosas armas espaciales que, según entendí, estaban conectadas a una vasta red de túneles y cámaras subterráneas. Me quedé boquiabierto al contemplar la fea y austera instalación, la base principal del Astri en nuestro sistema solar. El puesto de avanzada Europa existe desde hace décadas, y los gobiernos de la Tierra lo conocen desde hace el mismo tiempo. Las sondas Voyager habían observado y fotografiado la instalación desde lejos, y muchas otras misiones la han documentado a lo largo de los años. Sabíamos que era la principal base del ASTI para sus incursiones clandestinas en la Tierra, pero poco más. Al entrar no sabía qué esperar, pero estaba seguro de que nuestros anfitriones alienígenas nos mostraban su base lunar como forma de intimidarnos. Había señales de batalla por todas partes mientras descendíamos, y observé los restos retorcidos de naves destruidas y máquinas de guerra atrapadas en la órbita de Júpiter. Mientras tanto, la superficie de Europa estaba plagada de cráteres recientes, seguramente resultado de bombardeos orbitales o misiles mal dirigidos. Miré a Henderson en silencio y noté la decepción en sus ojos, un sentimiento que compartía. Ambos esperábamos que los Astri hubieran sufrido mayores daños. Como ya he dicho, los gobiernos de la Tierra llevan mucho tiempo indefensos ante las incursiones Astri, pero esto ha cambiado recientemente. Un año antes de que me reclutaran para esta misión diplomática secreta, nuestros observadores espaciales presenciaron una feroz batalla en la órbita terrestre, donde una nave de caza Astri fue atacada y aparentemente destruida por una nave de origen desconocido. Este evento podría haber permanecido en el misterio de no haber sido por el aterrizaje inesperado de una pequeña cápsula en las profundidades del medio oeste estadounidense. Esta cápsula de escape contenía a 2 sobrevivientes humanos que tenían una historia extraordinaria que contar. A través de sus relatos de primera mano, no solo aprendimos la horrible verdad de lo que los Astri le hicieron a sus secuestrados, sino que también descubrimos la existencia de un aliado potencial, la Confederación Galáctica, cuyas fuerzas están en guerra con los cazadores rebeldes Astri. La noticia de la batalla espacial finalmente obligó a nuestros líderes a entrar en acción, y un consejo secreto exigió que los Astri aceptaran una reunión para renegociar los términos de nuestro acuerdo. Pero este no fue el final de la historia. Durante mi entrenamiento, recibimos noticias de una segunda batalla espacial detectada por nuestros telescopios de largo alcance. Una pequeña flota de naves asaltó la base Europa, lo que resultó en un asombroso y aterrador despliegue de fuego y furia. Desconocíamos el resultado de la batalla hasta entonces, pero parecía evidente que nuestros anfitriones habían ganado la batalla. Experimenté un terrible presentimiento mientras nuestra nave realizaba la aproximación final a la vasta base lunar. La imponente nave quedó eclipsada por la enorme instalación al atracarlo en una plataforma de aterrizaje con un fuerte ruido metálico. Empezaba a darme cuenta de lo rezagada que estaba la humanidad en esta carrera armamentística. Una vez que la nave atracó, recibimos más instrucciones de la voz robótica incorpórea. Hemos llegado a las instalaciones alfa del Imperio. Deben quitarse las ataduras y esperar a nuestro representante, quien los guiará dentro de la base. Hicimos lo que nos dijeron. Henderson y yo intercambiamos una mirada mientras nos desabrochábamos los cinturones y nos levantábamos. La puerta del fondo se activó, y me preparé mentalmente para ver a un guerrero Astri en persona por primera vez. Había oído las descripciones de los testigos y visto las pocas fotografías y grabaciones que teníamos de ellos, pero esto no era suficiente preparación. Respiré hondo al abrirse la puerta automática, pero me decepcionó lo que vi al otro lado. Nos recibió una especie de dron robótico que flotaba en el aire, mientras sus escáneres y cámaras nos observaban y recopilaban datos. Recordé los testimonios de las máquinas de guerra de la Confederación
y me pregunté si los Astri habrían adoptado el mismo modelo. Los dos nos quedamos confundidos mientras el robot hablaba. Soy la unidad 537, un dron de IA al servicio del glorioso Imperio Astri. Mis amos me han encomendado guiarlos por nuestras instalaciones y concluir nuestras negociaciones. Me quedé atónito y me quedé sin palabras mientras intentaba procesar este inesperado acontecimiento. Al final, fue Henderson quien rompió el silencio con un arrebato inusual. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde están los delegados de Astri? Esto no es lo que acordamos. El robot volador se giró para encarar a mi compañero militar antes de responder con la misma voz monótona y mecánica. No sé nada de esos arreglos de los que hablas. Te aseguro que mis amos me han otorgado los poderes plenipotenciarios necesarios. También te aconsejo que no te dejes llevar por más arrebatos emocionales. Mis amos podrían interpretar tales diatribas como actos de agresión y reaccionar en consecuencia. Ahora debes seguirme. Dicho esto, el dron giró y entró en las instalaciones. Le lancé a Henderson una mirada furiosa y susurré: ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Intentas que nos maten a ambos? Henderson simplemente negó con la cabeza, desesperado, antes de decir: ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Tenemos que adaptarnos. Miré a mi compañero confundido, con ganas de preguntarle qué quería decir, pero Henderson simplemente asintió y dijo: vamos, vámonos. Él cruzó la puerta abierta y yo lo seguí, sin darme cuenta aún de que nos adentrábamos en un infierno. El interior de la base Europa era un poco menos sombrío e intimidante que la nave espacial, pero solo un poco. Las paredes del pasillo eran blancas y estériles, y sentía en la nariz un olor a desinfectante. En cuanto puse un pie dentro, algo andaba terriblemente mal, y una sensación de fatalidad inminente me invadió. Estaba asustado y nervioso, pero era más que eso. En cuestión de segundos, me dolía la cabeza, y el dolor crecía en mi cráneo hasta volverse casi insoportable. Me sentí desnudo y expuesto, como si de repente mis pensamientos y secretos más profundos estuvieran a la vista de todo el universo. Y empeoró. De repente, mi cerebro dolorido fue asaltado por imágenes terribles y horrorosas. Vi seres humanos torturados por los viles asesinos de Astri. Un hombre destrozado a garras y dientes. Una mujer gritando atada a una camilla y operada sin anestesia. Y muchas más escenas de ultraviolencia. Las imágenes que vi en mi cabeza eran tan vívidas que casi podía oír los gritos espeluznantes y oler las vísceras sangrientas. Luché por mantenerme en pie y ver con claridad, girando la cabeza para mirar a mi compañero. Cualquier esperanza de apoyo se desvaneció al ver que Henderson libraba su propia batalla interna contra el arma psicológica que los Astri habían desplegado contra nosotros, sudando profusamente, con los ojos desorbitados y la cara roja como la sangre. Supuse que estaba usando toda su fuerza mental para intentar mantener al enemigo alejado de su cabeza, aunque dudaba que tuviera éxito. Era una táctica nueva de la que no nos habían advertido durante las sesiones informativas y, francamente, me aterrorizaba. ¿Qué posibilidades teníamos si los Astri podían destruirnos tanto la mente como el cuerpo? La presión se acumuló en mi cráneo hasta que creí que me explotaría la cabeza y, por un horrible instante, creí que nos matarían con este método vil. Pero el asalto a nuestros cerebros terminó tan repentinamente como había comenzado. La presión se disipó y las imágenes sádicas desaparecieron, aunque no podía olvidar los horrores que había presenciado. Nuestro guía robótico actuó como si nada hubiera pasado, conduciéndonos a otra puerta automática al final del pasillo blanco enfermizo, mientras se giraba para dirigirse a nosotros con su voz mecánica e inexpresiva. Mis amos pensaron que les gustaría visitar a sus compañeros Homo sapiens que alojamos en estas instalaciones. Ahora les mostraré nuestros corrales de espera. Sentí un nudo en el estómago tras escuchar las palabras inexpresivas del dron, y miré a Henderson justo antes de que se abriera la puerta de al lado. Lo primero que me impactó fue el olor, un hedor nauseabundo a desechos que me recordó a un zoológico o a una perrera. Y entonces oí los lamentos. Gritos de agonía y dolor que, para mi horror, supe que provenían de labios humanos.
Nuestro guía robótico nos guió mientras Henderson y yo nos adentrábamos en un auténtico infierno bajo deslumbrantes luces artificiales. Nos asquearon, y a la vez nos dejaron atónitos las horribles escenas que presenciamos. Más allá de la puerta se alzaba un enorme búnker lleno de filas de jaulas de acero, apiladas unas sobre otras hasta el techo. Vimos miles de pequeñas jaulas de 6 por 6, cada una con un prisionero humano, abducidos por los Astri para sus sádicos propósitos. Vi gente de todas las razas y credos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Sus captores alienígenas los trataban a todos con el mismo desprecio y crueldad. Todos estaban desnudos, salvo por los horribles collares de electrochoque que llevaban en el cuello. Al acercarme, vi cómo todos estaban demacrados, abandonados a su suerte en su propia inmundicia. Muchos presentaban cicatrices y heridas, seguramente consecuencia de la tortura sufrida. Otros parecían enfermos, y varios parecían estar al borde de la muerte. Pero el momento más aterrador llegó cuando muchos prisioneros notaron nuestra presencia. La noticia se extendió rápidamente entre susurros nerviosos, pero emocionados entre las jaulas. De repente, miles de ojos se iluminaron con algo realmente peligroso: esperanza. Un momento después, miles de voces gritaban en docenas de idiomas, llorando y suplicando mientras pasábamos junto a ellos, suplicándonos que los salváramos. No pude soportarlo. El estruendo infernal era insoportable. Lo peor es que me di cuenta de que éramos impotentes para ayudar a estas malditas almas. Incluso si los Astri accedieran a liberar a sus prisioneros, no tendríamos forma de transportarlos de vuelta a la Tierra. Dudaba que alguno de estos pobres desgraciados supiera dónde estaban, pero sin duda adivinaban el terrible destino que les aguardaba. Sentí ganas de caer de rodillas y rodar hasta convertirme en una bola protectora, mientras los lamentos desesperados casi reventaban mis tímpanos. Pero entonces, todos los prisioneros emitieron un nuevo sonido. Uno de dolor conmocionado, mientras cada uno de ellos se desplomaba en agonía, gritando mientras se agarraban la garganta y se retorcían en el suelo de sus jaulas. Para mi horror, me di cuenta de que todos los collares de choque de los prisioneros se habían activado simultáneamente como castigo colectivo. A pesar del terror, grité furioso y desafié a nuestro guía. ¿Cómo se atreven? Malditos salvajes, no tienen derecho a tratar a nuestra gente así. Me di cuenta de lo absurdas que eran mis palabras en cuanto las pronuncié. El dron viró bruscamente para encararme y me pregunté por qué había descargado mi ira en una IA que solo servía a la cruel Astri y probablemente carecía de capacidad de pensamiento independiente. El robot flotante me observaba con sus cámaras integradas y las luces parpadeando en los paneles de control mientras procesaba datos. Y cuando la máquina habló, sus palabras no contenían ni rastro de humanidad. Silencio. Les he advertido a ambos sobre las consecuencias de los arrebatos emocionales. Pasemos al anfiteatro donde podrán presenciar los frutos del trabajo de mis maestros. Dicho esto, el robot giró y voló hacia adelante, dejándonos a Henderson y a mí contemplando a los prisioneros derrotados, todos heridos y silenciosos, mientras nos miraban con decepción y comprendieron con horror que no estábamos allí para ayudarlos. Y, de alguna manera, esas silenciosas miradas de reproche eran incluso peores que sus gritos y súplicas de clemencia. Pensé que esto era lo peor que podía pasar, pero luego salimos de la prisión y entramos en un nuevo círculo del infierno. Salimos a una tribuna vacía, con vistas a un estadio ovalado, con un campo circular de unos 30 metros de diámetro, rodeado por muros de 3 metros a cada lado. La superficie del estadio estaba cubierta por una extraña sustancia parecida al plástico, aunque el óvalo tenía un aire primitivo y poco tecnológico en comparación con el resto de las instalaciones. Sin embargo, me sorprendió el tamaño de la base lunar, capaz de albergar un pequeño estadio. Me devané los sesos, intenté pensar, y pronto me di cuenta de que esta zona me recordaba a un coliseo romano, y se me encogió el corazón al considerar las aterradoras implicaciones de mi observación. De repente, nuestra atención se centró en un anillo de palcos estilo VIP, situados encima de las gradas,
mientras unas persianas de acero subían lentamente para revelar una escena aterradora. Esta fue la primera vez que los vi en persona. Los Astri, decenas de dignatarios alienígenas, sentados y de pie en lujosos palcos tras gruesos cristales, nos observaban con una alegría sádica en sus fríos ojos de reptil, mientras mostraban sus colmillos y salivaban por sus hocicos. Miré de un lado a otro en pánico, dándome cuenta de que las viles criaturas estaban a nuestro alrededor, aunque permanecían detrás de sus barreras transparentes, aparentemente esperando que algo sucediera. Henderson se levantó de un salto cuando sus instintos entraron en acción. Automáticamente buscó un arma que no llevaba antes de lanzarle a nuestro guía robótico una mirada que podría matar. ¿Qué carajo significa esto?, preguntó. Las cámaras del dron lo observaban con fría indiferencia y supuse que todas sus observaciones se dirigían a los dignatarios Astri que nos vigilaban. La máquina respondió a la pregunta airada de mi compañero con su habitual tono robótico e inexpresivo. Mis amos han preparado un espectáculo para su visita. Les sugiero que guarden silencio y observen. Todavía intentaba descifrar el significado de la máquina cuando vi una puerta oculta que se abría en la pared circular de la arena, debajo de nosotros, revelando lo que parecía un tobogán que conducía al suelo cubierto de plástico. Observé con horror como 1, 2 y luego 3 cuerpos se deslizaban por el tobogán, todos cayendo pesadamente al suelo antes de que la puerta se cerrara de golpe, atrapándolos dentro de la arena amurallada. Al principio pensé que los 3 estaban muertos, pero resultó que solo estaban desorientados o posiblemente drogados, pues en pocos instantes todos recuperaron la compostura y pudieron ponerse de pie con las piernas temblorosas. Vi que todos eran hombres jóvenes, semidesnudos y demacrados, con el terror reflejado en sus ojos mientras observaban su nueva prisión. Un momento después, un segundo compartimento se abrió para revelar un estante de acero lleno de armas de mano, incluyendo lo que parecían machetes, hachas y espadas cortas. El trío, asustado, miró las armas con confusión, sin tener ni idea de por qué estaban allí ni de qué se esperaba de ellos. Por desgracia, ya tenía una idea bastante clara de lo que estaba a punto de ocurrir. De repente, una segunda puerta se abrió al otro lado de la arena y algo aterrador emergió, abalanzándose sobre la pista de matanza con toda la furia del infierno. El Astri que vi parecía más grande de lo normal, quizá de hasta 2,5 metros de altura. Vi viejas cicatrices en sus escamas rojas, así que supuse que se trataba de un guerrero veterano. Sus ojos de lagarto eran los de un depredador frío y calculador, que escudriñaba metódicamente la zona de aniquilación mientras buscaba a sus víctimas. El guerrero estaba armado con una larga pica, pero apenas necesitaba la lanza, pues sus dientes y garras eran suficientes para destrozar a sus víctimas. Miré las cajas selladas de arriba y noté cómo los espectadores de Astri se inclinaban hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par, entusiasmados ante la perspectiva de la violencia que se avecinaba. Y entonces miré a los 3 jóvenes en la línea de fuego, todos confundidos, expuestos y aterrorizados mientras miraban a la bestia. Quería gritarles una advertencia, pero ¿de qué serviría? Henderson y yo éramos incapaces de intervenir. El guerrero Astri cargó a una velocidad asombrosa, desatando un rugido bestial al acercarse a su presa. 2 de los hombres huyeron, corriendo hacia la muralla, buscando desesperadamente una salida. El tercer prisionero se quedó paralizado en medio de la arena, cayendo de rodillas y suplicando clemencia. Pero, por supuesto, no la obtuvo. Esperaba que el guerrero lo atravesara con su lanza, pero en lugar de eso, lanzó una patada alta, usando hábilmente la garra de 15 centímetros de su pie para cortar profundamente la garganta del hombre, abriéndole la yugular y esparciendo sangre por todo el suelo de plástico. Los otros 2 vieron caer el cuerpo inerte de su compañero al suelo, mientras seguía sangrando, y el guerrero lanzó un grito de triunfo. Los supervivientes sabían ahora que su única oportunidad era luchar, así que se aferraron a armas primitivas del potro. El primero tomó un machete y el segundo se armó con una espada.
El hombre que empuñaba la espada parecía de origen oriental y poseía habilidades de combate. Era valiente, pues corrió al encuentro del guerrero y detuvo los fuertes golpes de su lanza. Sin embargo, la lucha no duró mucho, ya que la fuerza de los ataques del Astri lo derribó, arrancándole la espada. El humano gritó cuando el alienígena le aplastó la cabeza con el pie, clavándole la garra profundamente en el cráneo. El tercer y último hombre no era un gran luchador, pero aprovechó su oportunidad y atacó a la bestia por detrás y la cortó con su machete. La piel escamosa del Astri era gruesa, pero la hoja la penetró, provocando un grito de dolor y furia en la bestia. Estaba herida, pero no gravemente, y pronto se giró para encarar a su atacante. El humano echó una mirada a los ojos asesinos del alienígena y se desmoronó, arrojando su arma al suelo y huyendo por la arena. El guerrero no dudó ni un segundo, alzó su lanza y la lanzó con una fuerza inmensa. El proyectil voló por los aires, impactando al hombre en la espalda y empalándolo contra la pared de la arena. El moribundo se estremeció al perder la vida y el guerrero alienígena rugió celebrando su sangrienta victoria. Sus compañeros Astri estaban igualmente felices con el resultado, golpeando el cristal con sus garras, emocionados, al ver satisfechos sus deseos sádicos. Miré a Henderson y vi que tenía los puños apretados y la cara roja de furia. En cuanto a mí, me sentí fatal ante la atrocidad que nos habíamos visto obligados a presenciar. Negué con la cabeza con disgusto mientras miraba la máquina flotante y balbuceé mis emotivas palabras. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué nos han traído hasta aquí solo para ver cómo torturan y matan a nuestra gente? Creí que querías negociar, maldita sea. El robot hizo una breve pausa antes de dar su contundente respuesta. En realidad, mis amos aceptaron estas negociaciones de buena fe. Tu lado ha roto los términos de nuestro acuerdo. Me quedé asombrado y confundido por esta afirmación. ¿Qué carajo quieres decir?, pregunté. Su escaneo salió bien, explicó la máquina, pero su compañero ha dado una señal de alerta. Me giré para mirar a Henderson, pero descubrí que no me miraba a los ojos. Noté cómo su rostro se había desvanecido y palidecido mientras el sudor le goteaba por los poros. Me quedé sin palabras, pero nuestro guía robótico continuó explicándome la situación. El rastro era sutil, pero nuestros sensores detectaron una infección viral en la sangre del capitán Henderson. El análisis del virus confirma que está modificado genéticamente, diseñado específicamente para ser inofensivo para el Homo sapiens, pero letal para la especie Astri. Claramente, la intención de los gobiernos de la Tierra era infectar y destruir a la población Astri de esta base con su rudimentaria arma biológica. Me quedé boquiabierto de incredulidad y pensé que debía ser mentira. Me volví hacia Henderson con la esperanza de que me tranquilizara, solo para verlo cargar contra el robot con malas intenciones, pero la máquina reaccionó al instante, extendiendo un brazo mecánico y disparando un dardo al pecho de Henderson. Se tambaleó hacia atrás, mirándome con culpa antes de poner los ojos en blanco y desplomarse pesadamente sobre el soporte. Me giré justo a tiempo para ver al robot asesino apuntando su brazo extendido hacia mí, preparándose para disparar un segundo tiro. ¡Espera!, grité, pero fue inútil. El dardo me impactó en el centro del pecho, causándome dolor, pero no una herida mortal. Sin embargo, el veneno que contenía corría por mis venas y, de repente, todo mi cuerpo se entumeció. Entonces, sentí que caía. Mis piernas cedieron y caí con fuerza al suelo, y todo mi mundo se volvió negro. Desperté lentamente, aún aturdido, al abrir los ojos e intentar moverme. Pero no pude. Para mi horror, me encontré dentro de una jaula estrecha que colgaba sobre una especie de recinto. Apenas podía moverme, pues la jaula era muy pequeña y al mirar hacia abajo, vi una espesa vegetación tropical y un claro justo debajo de mí. Mirando a mi izquierda, encontré a mi compañero, el capitán Henderson, despierto y también atrapado en una jaula estrecha que colgaba sobre el recinto.
Abrí los labios resecos y forcé las palabras, gritando furioso mientras reprendía a Henderson por su traición. «¿Qué rayos, hombre? ¿Dejaste que te inyectaran un arma biológica? ¿Estás loco?» Henderson bajó la cabeza, sin mirarme a los ojos otra vez. Solo estaba siguiendo órdenes. ¿De quién son las órdenes, Zrenia? ¿Qué lunático ordenó este ataque? ¿Qué les hizo pensar que esta locura funcionaría? Siempre fue una apuesta arriesgada, pero los directivos creían que era nuestra mejor oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Qué demonios pasó con nuestras negociaciones? Henderson me restó importancia con una mueca antes de responderme. «Despierta, hombre. La misión diplomática era solo una tapadera. No podemos negociar con estos monstruos. Nos tratan como presas, por Dios. La verdadera misión siempre fue militar, y ambos somos prescindibles». Me quedé impactado, horrorizado y furioso al escuchar la revelación de Henderson, aunque tuve que admitir que tenía sentido. Pero una cosa estaba clara. La misión de Henderson había fracasado, y ahora ambos estábamos en grave peligro. Como si fuera una señal, oímos un fuerte crujido entre la vegetación de abajo, cuando algo enorme se abrió paso hacia el claro. Sabía que la bestia que habían desatado sería mala, pero lo que apareció en el claro superó mis peores pesadillas. Mis pocas palabras nunca le harán justicia al monstruo, pero la mejor comparación que puedo hacer es con una araña negra descomunal. Su cuerpo debía de ser el doble del tamaño de un hombre adulto, con 8 patas largas y gruesas cubiertas de un vello similar al pelaje, y la criatura tenía una docena de ojos oscuros como un caleidoscopio que escudriñaban la zona de ataque con celo depredador. Pero, como si todo esto no fuera suficientemente malo, la bestia con forma de araña también tenía una cola larga y gruesa con lo que parecía un aguijón en su extremo, afilado, protuberante y goteando con lo que supuse que era algún tipo de veneno mortal. El monstruo chilló de emoción cuando nos vio colgados en nuestras jaulas y adiviné lo que nuestros captores tenían reservado para nosotros. Se escuchó un pitido siniestro y, un momento después, el fondo de la jaula de Henderson se abrió, lo que provocó que cayera al claro de abajo. Oí un crujido espantoso al caer con fuerza y supuse que el militar se había roto el tobillo, pero hay que reconocerle que se puso de pie y se enfrentó al monstruo. La bestia se escabulló hacia adelante sobre sus 8 patas, chillando como una banshee al azotar con su aguijón. Henderson logró esquivar los 2 primeros ataques, pero el tercero lo golpeó en el hombro, haciéndole gritar de dolor al caer al suelo. Solo pude observar con horror y estupor cómo Henderson, herido, intentaba arrastrarse para ponerse a salvo, pero el monstruo lo golpeó de nuevo, usando su aguijón para atravesar al hombre indefenso por la espalda. Mi compañero gritó de nuevo, esta vez más fuerte. Me miró con dolor y terror en sus ojos inyectados en sangre, y un instante después, la bestia lo arrastró de vuelta a la espesura. Henderson seguía gritando mientras se enfrentaba a su terrible destino. No quería imaginar qué le estaba sucediendo a mi compañero, pero justo entonces una voz robótica familiar me reveló la horrible verdad. Mis amos quieren que sepas que la depredadora no matará al capitán Henderson. Pondrá sus huevos dentro de su cuerpo aún vivo, manteniéndolo con vida hasta que eclosionen. Después, sus crías se darán un festín con él. Todo el proceso durará varios días y será insoportable para tu compañero. Me estremecí de terror, y la náusea me subió desde la boca del estómago mientras vomitaba de asco. Apenas podía hablar con los labios temblorosos, pero de alguna manera logré articular una respuesta. «Supongo que quieres hacerme lo mismo, ¿no?» «No», respondió mi captor. «Mis amos te perdonarán la vida y te permitirán regresar a tu planeta natal. Te perdonan la vida para que les entregues un mensaje a tus líderes. Cuéntales lo que viste aquí e infórmales de que su traición ha sido expuesta. Habrá repercusiones por su engaño a su debido tiempo. Mientras tanto, duplicaremos la cuota y esperamos la entrega del siguiente lote de tributos en una de tus semanas. De no cumplir, se te impondrán severas sanciones». Esas amenazas apenas veladas me helaron hasta los huesos mientras seguía escuchando los gritos apagados de Henderson, y mi jaula
fue retirada lentamente del recinto de la bestia. Casualmente, los Astri cumplieron su palabra y me enviaron a casa. Casi me avergüenza admitir el alivio que sentí al haber superado la terrible experiencia, y ahora me atormenta la culpa del superviviente, por no mencionar el terror que me produce lo que harán los Astri a continuación. Una vez que llegué a casa, inevitablemente fui informado extensa y agresivamente por varios ejecutivos del gobierno y altos mandos militares, quienes me ordenaron continuamente relatar los eventos de nuestra misión fallida. Creo que sabían lo mal que la habían cagado y estaban realmente asustados por las inevitables consecuencias. Creo que algunos de mis interrogadores habrían querido culparme, pero supongo que otros no estuvieron de acuerdo, porque finalmente me liberaron. Sin embargo, supongo que no estaré mucho más tiempo en este mundo, ya que varios testigos han sido víctimas de desafortunados accidentes en los últimos meses. Nuestros líderes están asustados porque saben que los Astri podrían venir a por ellos en cualquier momento. Harán lo que sea para salvar su pellejo y encubrir sus errores, y esto incluye sacrificar a miles de los suyos como tributos a estos monstruosos asesinos. Así que he decidido contar mi historia antes de que sea demasiado tarde. La amenaza que todos enfrentamos es más grave que nunca, y nuestros gobiernos son cómplices de las atrocidades de los Astri. No sé cómo podremos ganar esta guerra, pero debemos resistir y luchar, porque el precio de no hacer nada es demasiado alto.